Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Cuántos llegaron? Leámoslo juntos, por favor. Dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dejémoslo allí. O sea, ¿esto qué nos enseña? Que Dios nos hizo a los seres humanos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo con una perfección que solamente la puede dar el Señor. Y Dios quiere en nuestros tiempos, y para eso vino Cristo, para restaurar el plan perfecto de Dios para el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso Cristo vino a la tierra, encarnando la palabra, para traer ese conocimiento que necesitamos nosotros los seres humanos para vivir una vida sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios en su palabra dice que su pueblo se estaba perdiendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y si nosotros nos examinamos, casi la gran mayoría de nosotros, nadie nos enseñó para ser esposos, nadie nos preparó para ser padres, nadie nos preparó para ser amigos, sino que nos ha tocado que aprender dando altibajos, unos aciertos y unos desaciertos. Pero gloria a Dios que Dios nos ha traído a sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Ya la luz de Cristo resplandece en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que volvamos a esos principios que Dios creó en cada uno de nosotros para que vivamos una vida consagrada primeramente para Él, y para que no haya ningún estorbo en nosotros en nuestra relación con Dios. Porque el fundamento o el principal objetivo de Dios es que nosotros seamos unos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que aprendamos a vivir en su presencia. Pero para poder vivir en su presencia tenemos que conocerlo. Y sabemos que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos demanda santidad. Pero Dios, en su gran amor y su gran misericordia por todos nosotros, y sabiendo nuestras limitaciones, quiso hacernos a nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no estamos solos. Por eso allí se confirma la gran promesa de Dios, que Dios siempre va a estar con nosotros en todo lugar, en todo tiempo y en todas circunstancias. Porque si Dios mora en nosotros, donde nosotros vamos, allí Él va con nosotros. Lo que nosotros vivamos, Él lo va a vivir con nosotros. Pero Él está esperando siempre que nosotros volvamos los ojos a Él y entendamos que Él está allí para ser nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Hay una gran promesa de Dios en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Se lo voy a resumir en la parte que nos interesa para esta tarde. Dice: nunca los desampararé, nunca los dejaré. Y si Jehová es mi ayudador, no temeré. ¿Qué mal me puede hacer el hombre? ¿Cuántos dicen amén? O sea que somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Más que triunfantes. O sea, en nosotros está el poder realmente para vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Cuántos llegaron? Y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para el hombre. O sea que para Dios es muy importante la relación de pareja. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios tuvo ese cuidado para darnos esa ayuda idónea a nosotros los hombres. Y para que entendiéramos la concepción de esa relación de pareja, Dios tomó del hombre, dice la palabra de Dios, una costilla para formar a la mujer. Y esto tiene un significado espiritual. Y es que tanto el hombre como la mujer somos llamados a ser uno solo. ¿Cuántos dicen? Por eso Adán, inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
y enseñado por el Espíritu Santo de Dios, pudo discernir que la mujer que Dios le había presentado era hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el fundamento vital y principal de la relación de pareja. Que aprendamos a ser uno solo. Y para hacer uno solo tenemos que morir para que nazca un nuevo ser, que es la unión. Ya no es el hombre y la mujer, sino una pareja consagrada para extender el reino de Dios, con hijos consagrados para Dios, con el testimonio y el ejemplo de nosotros, para que las relaciones futuras se sigan conformando conforme a la voluntad y al principio divino para la relación de esposos. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto sí que es bien importante. Aquí realmente, acuérdense que la palabra hay que discernirla espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que Dios hizo al hombre y a la mujer con un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Con un corazón íntegro, donde nos llamaba Dios a conocernos, no solamente exteriormente, sino interiormente. ¿Cuántos dicen amén? O sea que para poder tener una relación de pareja, tenemos la obligación de aprender a conocer a nuestro cónyuge, no solamente internamente, sino externamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el éxito de la relación de pareja. Por eso el apóstol Pablo, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos habla y nos define lo que es el amor. Y entre esa definición del amor, dice la palabra de Dios que el amor no busca lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando yo decido formar una relación de pareja, ya no pienso en mí, sino que pienso en la mujer amada o en el hombre amado, según el caso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos desprendemos de nuestro ego y empezamos a vivir para los demás, realmente encontramos el sentido de la relación de pareja. ¿Cuántos dicen amén? Y allí vamos a ver la verdadera felicidad. Realmente la felicidad se manifiesta en nosotros cuando servimos. Y el servicio debe empezar por lo más próximo a nosotros. El prójimo es lo más próximo a nosotros. Y lo más próximo a nosotros es nuestra esposa, nuestros hijos y el entorno familiar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gran llamado que Dios hizo para la relación de pareja. Ese fue el plan perfecto para la relación de pareja. Y Dios quiere restaurarlo nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos conocimos nuestra esposa o conocieron su esposo sin conocer a Cristo. Pero gloria a Dios que Cristo vino a restaurar y reconciliar todas las cosas en Él mismo y para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una pequeña introducción que queremos hacerlo. Entonces, esa unidad a la cual Dios nos ha llamado tiene que estar fundamentada en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios ponía en mi corazón en estos días meditando sobre el temor de Dios. ¿Cuántos han meditado sobre el temor de Dios? ¿Qué creen ustedes que es el temor a Dios? ¿Quién me dice? Alguien que me diga qué es el temor a Dios. Varón. ¿Sabe? Cuando yo entendí realmente lo que es el temor de Dios, entendí que ser cristiano es fácil. El temor a Dios es saber que Dios siempre los ve. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Él tiene los ojos puestos sobre nosotros porque somos sus hijos, somos sus amados. Y Él está allí pendiente para nosotros porque Él está para premiarnos o para disciplinarnos. Cuando yo entiendo que Dios me ve siempre, entonces ya temo hacer lo malo,
¿Cuántos dicen amén? Amén. No puedo engañar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo engañar, cancelados en el nombre de Cristo Jesús. Se podía engañar a la esposa, a los hijos, al amigo, pero a Dios no se puede engañar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando yo sé que tengo ese Dios que me ve, entonces yo puedo vivir una verdadera fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Porque me veo obligado a hacer siempre lo bueno, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos va a rearguir y nos va a encauzar nuevamente en el camino recto delante de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 2. El Evangelio de San Marcos capítulo 2. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Que era cargado por cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿a quién no se podían acercar? A Jesús. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aquí, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que el Señor está predicando su palabra, ¿cierto? Y la gente sabía que a mí me gusta bajarme, ¿sí? No me gusta estar en medio. Entonces la gente sabía que el Señor sanaba, ¿cierto? Cuando usted llega a alguna posición, mucha gente va, ¿cierto? A que lo sanen. Entonces había un paralítico, o alguien que no se podía mover. Dice la palabra que no se podía llegar por sí mismo a Jesús, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si en lo paralítico no podía ir, ¿qué pasó con él? Lo llevaron. ¿Cuántos lo llevaron? 4. ¿Y qué hicieron esos 4? Destaparon el techo, ¿cierto? Es porque dice la palabra que había una gran multitud y que por la puerta no podían, ¿cierto? Entonces, yo digo, me pregunto, o medito, uno dice, bueno, ese paralítico está allá, pues no puede ir, ¿cierto? Pues usted no puede ir, usted no puede levantar, ¿no? Y acá, mire, vea, llegamos y dice, poco de gente, no lo podemos entrar. Pero ellos tuvieron misericordia, ¿cierto? Gran amor por él, ¿sí o no? Tenían que sentir misericordia por él y decir, vamos a hacer lo que sea, pero lo vamos a entrar, ¿sí o no? Hay que luchar. ¿Cuántos quieren luchar? Si Dios cuando nos sacó de Egipto y nos prometió una tierra, dijo que iba a estar habitada por los heveos, jebuseos, filisteos, por todos los feos, y que usted tenía que quitarles, ¿cierto? Despojarlos. Entonces, ellos no se amedrentaron ante la dificultad y hicieron lo que quisieron. Y entonces estaban en pleno. Imaginen que nosotros estemos aquí cuando de pronto va cayendo tierra del techo y haciendo un hueco, ¿cierto? Entonces, ese hueco, después que el dueño de la casa vea, usted me hizo un hueco, ¿sí o no?
Ay, si yo ya sé qué hueco que aquí me responde por mi techo. ¿Sí o no? Los 4, cuando se decidieron a entrarlo, dijeron lo que nos cueste. Si tenemos que pagar el techo, lo pagamos. ¿Sí o no? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Vencieron las dificultades, los obstáculos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los obstáculos? ¿Cuáles eran los obstáculos? La multitud, ¿cierto? Y ¿cuál otro obstáculo tenían los 4? Eso, la parálisis ¿cierto? Era la inmovilidad de él. Y lo tercero, ¿qué era? El techo, tener que pagar el techo, ¿sí o no? Pero ellos no les dio miedo, no temieron y ellos dijeron, vamos a llevarlo y que Jesús lo toque y lo sane, ¿sí o no? Entonces lo hicieron. ¿Cuántos son de ese ímpetu de que yo voy y lo logro? Tenemos que ser, ¿el Señor nos hizo qué? Guerreros, ¿sí o no? ¿El Señor nos hizo qué? Guerreros. Se dice, no temáis, ¿cierto? Porque yo estoy contigo, yo soy el que te esfuerzo. Entonces, ¿qué hacen ellos allí? Ellos llevan a Jesús, ¿sí o no? ¿Y Jesús qué hace? Lo sana, ¿cierto? Lo sana, dice. Pero el que ve, la fe de los 4, él no dice, el paralítico tenía fe. No, él ve ¿qué? La fe de los 4, ¿sí o no? Y entonces el Señor dijo, uy, estos tienen fe, lo sana, ¿cierto? Y le perdona los pecados, porque lo primero que nosotros tenemos de sanar es ¿qué? ¿El cuerpo o el alma? El alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que nos aprisiona. Porque en el alma es donde están todas nuestras emociones, nuestra forma de pensar, de sentir, lo que nos hace mover. Entonces, el Señor mira la fe de ellos y nos sana. Entonces, ustedes se preguntan, ¿y eso qué tiene que ver con las parejas? ¿Sí o no? Pues tiene que ver mucho, hermanos, porque esos 4 se convierten en 2, ¿sí o no? Y entonces yo pregunto, ¿cuántos tienen paralizado el matrimonio? ¿Cuántos están paralíticos en el matrimonio, en su relación de pareja? ¿Cómo está esa relación de pareja? ¿Está parapléjica o está inválido? ¿Qué clase de parálisis tiene su relación, su matrimonio? ¿Usted ha pensado? ¿Está paralizado su matrimonio? A veces la rutina, las obligaciones, el trabajo, es la multitud que nos detiene, ¿sí o no? ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que el matrimonio y la relación no fluya? ¿Cuáles son? Dígame uno. A mí me gusta preguntar. Un obstáculo que hay acá que no fluya la relación de pareja. El desempleo, ¿sí? El desempleo. Mire, el desempleo es grande porque la economía destruye los matrimonios. Una mala administración, una mala mayordomía, como dice el refrán, el hambre entra por la puerta y el amor sale por la ventana. ¿Sí o no? Así es el refrán. Pero en verdad, el agobio, el que llegó la cuenta y no tenemos plata, la comida, el pagar la mensualidad de los hijos, y vea y tráigalo, mía, y el otro, no tengo y te voy a sacar, no, yo no sé, usted tiene que ver a qué hace, ¿cierto? Y entonces ahí se forman ¿qué? Las peleas, ¿sí o no? Entonces eso es primordial, eso es un obstáculo muy importante. ¿Cuál otro obstáculo hay? Piensen, yo voy a preguntarle uno por uno. El diálogo, sí, pero el diálogo es que nosotros a veces nos la imaginamos toda, ¿no? Llega la persona y nos mira y dice, no, ese está pensando tal cosa y tal otra, ¿no? Nos la imaginamos ya. Entonces, nosotros dejamos de actuar como Cristo, ¿cierto? Porque el Señor dice, yo no los miro conforme lo que son, sino conforme el amor que hay en mí hacia ellos. ¿Sí? Entonces,
En estos días, en la congregación, alguien me contaba problemas que tenía con el esposo. Y ya pues estaba como hasta aquí. Y yo le dije, ¿lo quiere o no lo quiere? Entonces, yo le dije, imagínenselo muerto. A ver, ¿lo quiere o no lo quiere? Ay, sí, yo lo quiero, ¿cómo voy a morir? Ahí reaccionó, dijo, hay que tener paciencia, hay que amar. Ese amor sacrificado, hay que hacerlo, ¿sí o no? Porque a veces nosotros nos enfrascamos en que este me hizo así, que me hizo así, que me hizo más allá. Sí, pero ustedes imaginan, ay, que tal que muriera, peleó y se fue, y ay, que tal que muriera. ¿Cómo queda uno? ¿Cómo es el dolor? ¿Cierto? ¿Cómo va a uno a seguir viviendo? Con que a veces uno por no perdonar, por no saber llevar las cosas. Entonces, esos 4 subieron al paralítico. Y nosotros como pareja también tenemos que subir y bajar nuestro matrimonio al trono de la gracia de Dios. Amén. Para que ahí llegue bendición. ¿Sí? Para que Él. ¿Pero somos qué? ¿Yo solo? No. Mire que los 4 no pueden, ellos no dijo uno, no, vayan ustedes solos, y el otro tampoco se pesa mucho, dejémoslo afuera, ¿cierto? Muchas veces también dice, ay, el matrimonio no tiene solución. No, esa esposa mía es terrible, no cantaletosa, amargada, no, mejor dicho, un demonio, mejor dicho, ¿cierto? La describen así. O el esposo también es así, no sé qué, bueno. Y entonces pensamos, no hay solución. ¿Ustedes saben que estadísticamente cada vez más se separan las parejas? ¿Sí? ¿Cierto? Porque a veces se casan, ¿por qué? Por pasión. O se juntan por pasión. Y la pasión muere. Pero el amor no. Entonces uno cuando se casa y se junta, puede que venga enamorado, pero tiene pasión. Pero uno tiene que ir construyendo ese amor verdadero por la pareja. Ese amor sacrificado. Ese amor que todo lo puede. Ese amor que no busca lo propio. ¿Ven? Yo les digo un testimonio con mi esposo. Nosotros nos conocemos desde los 12 años. Estudiamos juntos. Entonces nos casamos y mi esposo le gusta, pues él trabajaba, usted siempre que un dinero extra es necesario. Entonces él se hacía todos los negocios. Entonces vendíamos rellenas. Entonces, ¿quién era la que le tocaba enfrentarse? Este pechito, ¿verdad? Vendíamos zapatos. ¿Quién iba a cobrar? Este pechito. Hacíamos tamales. ¿Quién iba a cobrar? Hacíamos chorizos. ¿Quién los hacía? Después ya tuvimos tantos negocios. Vendíamos maíz. ¿A quién le tocaba voltear con él? A este pechito, ¿cierto? Y yo no estaba enseñada a hacer oficio. En mi casa mi mamá pagaba a quien lavara y a planchara, ¿cierto? Pero cuando me casé, el bulto era así de ropa, ¿cierto? Entonces, ¿qué? A mano, ¿cierto? A mano lavar. Entonces, pero gloria a Dios, nunca me quejé ni me dolía, porque lo amaba y estamos con nuestros hijos y estamos luchando y recibiendo ese dinero extra para poder pagar buenos colegios a los hijos, para poder comprar la casa, para poder salir a pasear, ¿cierto? Trabajábamos duro. Él trabajaba de día y salía a las 6 y a la noche veníamos y trabajábamos repartiendo mercados a lo último. Entonces, él siempre inventaba un negocio y yo decía, no. Yo le decía, no. Y él seguía, ¿cierto? A pesar de que le decía que no. Entonces, ¿uno qué hacía? Me iba y no, me separo de este porque este me quiere esclava. No, me acomodaba, ¿cierto? Me acomodaba y luchábamos juntos. ¿Por qué?
por mantener este matrimonio. Eso es, hermanos. Así como esos 4 subieron a ese paralítico al techo y lo descendieron a Jesús para que fuera sanado, nosotros también como pareja tenemos que unirnos para subir y descender nuestro matrimonio al trono de la gracia. Y lo tenemos que hacer. ¿Qué vio Jesús en ellos? Fe. ¿Usted puede sanar su matrimonio? Usted puede, hermano. Usted tiene que morir al yo. Porque lo primero que nosotros hacemos es que cada uno, el matrimonio es algo complejo, porque son dos personas extrañas que viven juntas, ¿sí o no? Son extrañas, ¿son valientes? No. Son 2 personas totalmente extrañas, con costumbres extrañas, ¿cierto? Con costumbres diferentes, perdón. A mí me gusta el café, al otro le gusta el chocolate, a mí me gusta dormir para la izquierda, a otro le gusta dormir para la derecha, bueno, cada uno. Entonces tenemos que entrar ¿a qué? A acoplarnos. Ahí, a acoplarnos. Y eso es lo que a veces no pensamos cuando nos vamos a casar, sino que vemos la cara bonita. Ay, tan querido, no, ese muchacho de ojos azules, alto, no, ¿cierto? Y él la grita y de todo dice, no, en el matrimonio él cambia. La estropea y la zarandea, no, él va a cambiar cuando se case conmigo, ¿cierto? Pero lo que no se logra en el noviazgo, hermanos, matrimonio menos, porque ya no solamente es el amor, la pasión, sino que viene la carga, al agua, la luz, el teléfono, el arrendamiento, la comida, los hijos, el colegio, el paseo, ¿cierto? Entonces, a veces el hombre está enseñado que la mamá no le enseñó a hacer oficio, ¿sí o no? La mayoría de los hombres, la mamá dice, no, el niño no lava los platos, el niño no barre, el niño no trapea. Entonces llega ante la esposa, se casa y él cree que llegó donde la mamá, ¿cierto? Buscando que le hagan de todo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando se casa es sentar los precedentes que uno debe tener. Por igual, como dijo mi esposo, el Señor la sacó de la costilla la mujer, ¿cierto? Para que fuera iguales. La sacó de los pies, la sacó de aquí, para que Él la abarcara y la protegiera, para que Él le ayudara. ¿Amén? El hombre es el protector de la mujer. El hombre es el que debe cuidar ese vaso frágil para que no se quiebre. Y llevar entre los dos esa relación. Los dos, no el hombre, no la mujer, los dos debemos morir al yo, a lo que teníamos establecido. Por ejemplo, a mí, ay no, yo no barría, yo no trabajé, ¿cómo voy a barrir y trapear? ¿Cierto? ¿Cómo voy a lavar? A veces me dañan las uñas. ¿Cierto? No, ya tengo otra vida, ya mi vida no es la misma, ¿cierto? Yo ya tomé una responsabilidad. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Que se irán de la casa. Y lo mejor, yo les aconsejo a los que pues están casados viviendo con los suegros, con la mamá del que sea, es vivir solos. Que a mí me pasaba, mi mamá me decía, vos estudiaste y ve, de sirvienta, ¿sabes? Y me veía barriendo, barriendo, lavando la ropa, mírenla, tanto estudio y tanto no sé qué, y ahí de sirvienta. Entonces, y si no hacía oficio, no hacía el almuerzo, no ha hecho el almuerzo, no sé qué. Entonces, era un tormento, ¿cierto? Tanto que yo me quería suicidar en esa época. Gracias a Dios, Dios me llevó a alguien y esa persona me hizo reflexión, me dijo, salgan de su mamá. Ay, no puedo porque yo soy la bebé de la casa, ¿no? Y nunca me había separado de mi mamá. Entonces no podía dejarla, decía, no, yo no puedo dejarla. Entonces, o usted, o sus hijos y su esposo, o su mamá, ¿qué verá? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Yo no pude. Dios es grande. Yo no pude. Yo dije, no, yo ahí no sé qué es pasar, pero ahí me quedé. Pero vino una hermana. Y todos vivíamos en la casa de mi hermana, con mi mamá. Y ella me dijo, ustedes tienen casa, váyanse para su casa.
y nos echó. Nos echó. Dios mueve, ¿cierto? En ese momento, ay, esta hermana tan mala, ¿cierto? Pero fue una bendición porque estamos en la crisis. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que uno cree que es malo se convierte en bendición, amén. Entonces lo mejor es vivir solos, ¿sí? Solos. Porque a pesar de que yo no le contaba a mi mamá quejas porque nunca le conté nada, ni le decía nada, pero como vivíamos juntos, se enteraba de cualquier cosita realmente y entonces estaba pendiente de estarme chuzando, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos que morir. No hay rivalidad, eso es otra cosa. No hay rivalidad entre el hombre y la mujer. ¿Quién ha establecido la rivalidad entre el hombre y la mujer? ¿Quién? El diablo, ¿sí o no? El Señor nos hizo unidos, si nos sacó de la costilla. ¿Por qué vamos a ser rivales? Nosotros somos ¿qué? Complemento. ¿Somos qué? Complemento. ¿Cómo se produce la energía? ¿Cierto? El positivo y el negativo. Y el neutro, ¿sí o no? Para que haya una buena energía. ¿Y el neutro quién es? Dios. Nosotros dos y Dios. Y nos conectamos, ¿sí o no? Para producir un buen hogar, una buena familia, un buen matrimonio. ¿Amén? Pero humillados a los pies de Cristo. No sintiéndonos uno mejor que el otro, sino muriendo al yo. Muriendo a nuestros pensamientos y a lo que nosotros pensamos que somos. A veces unos creemos que somos mejores que los otros. No. Somos iguales. Amén. Así el esposo sea el presidente de Goodyear o no sé de qué cargo tenga y yo haya sido la que vendía, la que servía en la cafetería. No interesa. Somos iguales. Si nos casamos y si nos unimos es para amarnos, para respetarnos y construir un buen hogar. Amén. Y tenemos que lucharlo como los 4 lucharon, de llevar al paralítico a Cristo para ser sanado. Amén. Nosotros tenemos que luchar para sanar nuestra relación de pareja y quitar esa rivalidad. Y también otro punto ahí es el sexo. El sexo. A veces metemos ese diablo en la casa. A ver, el sexo en sí no es malo, es nuestro deleite, ¿sí o no? Pero amándonos, ¿cierto? De verdad. Pero a veces nos metemos en cosas que traemos la pornografía a la casa, ¿cierto? Que a ver cuál pose es que tenemos que hacer para que nos vaya mejor, no sé qué, el salto del tigre, yo no sé qué, lo que sea. Entonces, meten, ¿qué? Al enemigo en la casa. Porque atrás de la pornografía está el enemigo. La mejor pose, hermanos, y se lo voy a decir, es el verdadero amor que siente usted por su pareja. Cuando usted se une a su pareja en un verdadero amor, es un deleite. Amén. Es un deleite. No importa pose, no importa nada, pero es un encuentro con ustedes mismos. Amén. Con nuestra pareja. Eso es un encuentro y una gran bendición porque ahí florece más amor en la unión nuestra. Amén. Amén. Y en ese momento, y si se concibe un hijo en ese momento, es una gran bendición, ¿sí o no? Porque es un fruto de amor. Amén. Nosotros debemos amarnos en cada relación, ¿cierto? Por eso que hace el amor, no. Eso que hace el amor, eso ya es otra cosa. Pero nosotros sí, como pareja, debemos hacer el amor. ¿Amén? Entonces tengamos eso en cuenta, hermanos, y luchemos por llevar a ese paralítico a los pies de Cristo. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Pues, hagamos un breve resumen. Aquí vemos el principio de la unidad. Eran 4, pero los 4 tenían una misma visión, que era llevar al paralítico a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sabían que llevándolo a Cristo era restaurada su motricidad. Iba a ser un amigo más de ellos, que iba a estar con ellos donde ellos fueran, no iban a tener ningún impedimento para acompañarnos. Así debemos de llevar nosotros nuestra relación de pareja.
todas las situaciones, sean para bien o sean para mal, hay que llevarlas siempre a la presencia de Dios, porque Él es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Es el que restaura y restituye todas las cosas. Es el que hace que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? En Él hay esperanza. Amén. Segundo, hay que pagar un precio, como hablaba mi esposa. Sabemos que ese precio es morir a nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a morir? Perdón. Amén. Levante la mano el que está dispuesto a morir. Claro, hermano. Cuando usted vino a Cristo, usted dijo, yo muero. Cristo nace en mí. Amén. Eso es. Amén. Entonces, cuando morimos a nosotros, cerramos la puerta al ego y a la confrontación. Amén. Porque ya no pensamos en nosotros, sino en el bienestar de nuestro conserje, nuestra compañera o nuestro compañero, según el caso. La unidad es fundamental. Y como decía mi esposa, me pareció maravilloso el ejemplo que ella dio de la energía, del positivo, el negativo y el neutro. ¿Y por qué el neutro Dios? Porque Dios no se inclina a ningún lado, porque Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Dios lo que le interesa es restaurar la relación para el bien de los dos. Amén. Porque ya no somos dos, sino uno solo. Y construir una familia. Y Dios quiere que esos dos sean uno solo, porque Él quiere ser uno solo también con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no haya ningún estorbo en nuestra relación con Él, ni aún en nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 23, y aquí cerramos esta pequeña conferencia. ¿Cuántos llegaron? Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. O sea que aquí nos está hablando Dios de la unidad bajo unos principios, y es la palabra de Dios y el amor. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Cuando meditaba sobre esa palabra, me acordé de algo que Dios me había hablado hacía unos 10 días. Y es cuando Jesús nos invita a los que estamos trabajados y cargados. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y llevad mi yugo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han meditado sobre ese yugo? ¿Cuántos han pensado qué yugo nos está hablando el Señor? La palabra hay que meditarla. Yo decía, ¿cuál es ese yugo? Y esta respuesta la encontré en Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Está hablando de qué? El amor y la palabra de Dios. Atalas a tu cuello. El yugo es un instrumento que se usaba en los tiempos antiguos para hacer que dos bueyes hicieran una misma labor, siguieran una misma dirección, pero eran guiados a través de ese yugo. Ese yugo lo necesitamos todos nosotros los cristianos, y es dejar que la palabra de Dios y el amor de Dios sean los instrumentos del Espíritu Santo de Dios para que guíe nuestras vidas y nos lleve a hacer siempre la voluntad y los propósitos de Dios. Si lo crees, dale un poderoso aplauso. Amén. A Dios por eso.
Allí está el secreto para toda nuestra vida, para nuestra relación de pareja, para nuestra relación como personas, en nuestra relación con el prójimo. Antiguamente Dios dejó la ley, pero no pudo ser cumplida, porque la ley se usó siempre para condenar. Aun cuando vino Cristo, la palabra se seguía usando para condenar. Pero Cristo vino a cambiar ese espíritu de condenación por un espíritu de justificación. La palabra de Dios la dejó fue para traer restauración, para traer inclusión en la sociedad, para traer una buena relación en la sociedad, para exhortarnos los unos a los otros, pero con amor, con el deseo de que esa persona no sea parte de nosotros, sino que haga parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y un ejemplo bíblico que es maravilloso es el de la mujer adúltera. La mujer adúltera fue llevada delante de Cristo para probarlo, a ver qué él decía. Y le dije, esta mujer fue pillada infragante, en adulterio. ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor, ¿qué hizo? Se agachó a meditar, a pensar. Pero ante la insistencia de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, Él les contestó: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando Cristo dijo estas palabras, dice la palabra de Dios, que empezaron a irse de uno en uno hasta que solamente quedó la mujer y Cristo. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Solamente he quedado yo, pero yo no te condeno, no peques más y ve. O sea que la palabra de Dios es para llevarla siempre con amor. Antiguamente el cristianismo no avanzaba porque la palabra de Dios se usaba era para condenar, y nos sabíamos todos los versículos y los encadenábamos para mandar a la gente al infierno. Pero resulta que la palabra de Dios fue para salvar a la humanidad. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino fue a que todos fuéramos salvos en Él. Cuando el principio de la unidad, tenemos que vivir en la palabra y el amor de Dios para ser uno solo con Dios y ser uno solo con nosotros, que es una parte que mi esposa quiere allí resumir. Yo quiero darles esta, que está en Mateo 18, versículo 19. Dice el Señor: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, nosotros como cabezas del hogar debemos ¿qué? Orar, unidos, ¿cierto? El esposo y la esposa deben orar y levantar oración. ¿Por quién? Por mis hijos, por la situación económica, por lo que nos está pasando, por mi familia, por los sueños, por los planes, por la visión que tengamos, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros debe tener una visión y un propósito en el cual nos tenemos que extender, ¿cierto? Porque no podemos vivir por vivir, sino que como pareja debemos tener un propósito, una visión. Dijo, vamos a comprar una casa, vamos a tener 2 hijos, vamos a llevarlos al estudio, no sé. Entonces, juntos orar por su visión, por el sueño. Amén. ¿Qué dice qué? Que si dos se pusieron de acuerdo, ¿qué dice la palabra? Será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Declaramos que la palabra queda sembrada en sus corazones. Declaramos que la palabra no vuelve vacía a Dios, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada en esta noche. Dios los bendiga. Yo los invito a que se tomen la mano ahí las parejas. Si tienen sus hijos, inclúyanlos allí, agárrenlos también de la mano. Y vamos, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es vida y es espíritu, y Dios le da vida a su palabra. ¿Cuántos dicen? Amén. Y el propósito de esta palabra es que le hemos orado al Señor que quede sembrada en nosotros y produzca fruto al 100 por uno. Amén. Amén.
Entonces, en conclusión, vamos a pedirle a Dios que nos ponga esa hambre y sed de su palabra y nos ponga su amor en nuestra relación. Que toda decisión, por difícil que sea, la pasemos por la palabra, porque allí iremos a encontrar el consejo sabio para nuestra situación y vamos a salir airosos y vamos a salir victoriosos, porque el que hace la voluntad de Dios siempre estará en el amor y la gracia de Dios, siempre contará con la protección y la bendición de Dios. Entonces yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que en sus hogares y en nuestro hogar Dios pondrá una hambre y sed de su palabra, de su presencia y de su espíritu, que nos hará sabios y entendidos para vivir una vida en el temor a Dios, amando hacer lo bueno, lo recto, como fue el plan inicial de Dios para el hombre y la mujer. Y todos decimos amén, amén. Dios los bendiga poderosamente. Amén. Qué Dios lo bendición. bendiga. Hay que volver al plan inicial de Dios. Uno solo, dos no, uno solo. Amén. Dios los hizo ¿qué? Ya no son dos, sino uno. Amén. Somos uno solo.